manera condiciones suficientes para que pueda crecer de manera sostenida, para que pueda incluir de manera sostenida a partir del crecimiento económico a la sociedad, ser una sociedad más justa, más inclusiva. Las dos condiciones están en los objetivos más elementales que va a encontrar cualquiera en cualquier libro de texto, pero también lo va a encontrar cualquiera en el análisis de que han hecho las sociedades que se han desarrollado. Y es el crecimiento económico y la estabilidad. El crecimiento económico y la estabilidad son las dos grandes condiciones, no suficientes, pero absolutamente necesarias para poder construir una sociedad más justa. Si no hay crecimiento, no hay generación de empleo, no hay creación de riqueza que permita ser distribuida. Y si no hay estabilidad, sabemos que da lugar a que algunos se puedan defender de la inestabilidad y otros no, y siempre perjudica a los que menos tienen. El ejemplo más claro es el que sucede con la inflación. Si nosotros sacamos la cuenta que desde el regreso de la democracia, el crecimiento per cápita en la Argentina ha sido del 1,1% anual, o sea, prácticamente ha habido un estancamiento. Y si tenemos en cuenta, y esto se logró a partir de 36 años, 21 años se dieron de crecimiento y 15 de caída, con una inestabilidad muy grande en el nivel de actividad. Y si además tenemos una inflación promedio anual para todo el periodo del 70%, tenemos para decir, allí están las causas, pero ¿por qué la pobreza pasó del 16 al 45, 46? Si las condiciones son crecimiento y estabilidad y no crecimos, estuvimos estancados y tuvimos 70% de inflación anual, el resultado no podía ser otro. No había forma de que fuera otro. Además, con hiperinflaciones en el medio, porque no solo es mala la alta inflación, sino que también es muy mala, son muy malos los serruchos. Naturalmente hubo periodos de crecimiento con estabilidad. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante, de la charla. El periodo 2002-2007 se caracterizó por ser de crecimiento con estabilidad y la situación social, si bien obviamente partiendo de un piso muy bajo, mejoró sustancialmente. Pero bueno, son serruchos. La tendencia es la que acabo de describir, es la del estancamiento con alta inflación. Las consecuencias sociales están a la vista. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué deberíamos hacer? Naturalmente, yo puedo esbozar y dar con honestidad intelectual mi pensamiento. Muy pretencioso de mi parte sería si pudiera decir que tengo la receta. Pero creo que hay cosas que sí, necesariamente creo que hay que hacer. Como siempre sucede, hay cosas de corto plazo, cosas más inmediatas y cosas de mediano y largo plazo que son las que obligan a levantar la mirada. De última, la gran función de un hombre de Estado es conciliar las políticas de corto plazo y las políticas de largo plazo. Yo me puedo tomar aquí una licencia en mi condición de viejo peronista y recomendar
la lectura del discurso de Perón a los convencionales constituyentes del 49, donde explicó y desarrolló muy claramente una frase que siempre a mis compañeros les gusta usar para terminar los discursos: la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, porque da la sensación que decirla con eso se dice todo, y hay veces no se ha profundizado el significado de esa expresión. Significado que, insisto, Perón lo dejó muy claro en el discurso que le dio a los constituyentes del 49, cuando dijo: el gran desafío de los estadistas es conciliar el corto y el largo plazo. No me vengan en nombre de una felicidad presente precaria a hipotecar el futuro de la nación, tampoco me vengan en nombre de un futuro venturoso que nunca llega, vivir pidiendo sacrificios en el presente. Bueno, de eso se trata, ese es el desafío, conciliar una cosa con la otra. Por eso hay cuestiones que encarar en lo inmediato, en el corto plazo, y hay cosas que hay que encarar pensando en el largo plazo, pero naturalmente haciéndolas compatibles, buscando que aquellas decisiones que se tomen en el corto plazo no sean contradictorias con lo que el largo demanda. Y nosotros a veces somos especialistas en hacer las cosas al revés, porque como vivimos tantas crisis, vivimos tomando medidas en nombre de la crisis que después, cuando salimos de ella o entramos en los ciclos más virtuosos, perduran las decisiones que se toman en la crisis. Y entonces se acumulan inconsistencias que sería bueno, muy bueno, diría indispensable, que a partir de la crisis que nos encontramos, las decisiones que tomemos en el medio de ella no estén hipotecando el futuro. En lo inmediato, sin ninguna duda, es indispensable estabilizar la macroeconomía. La economía tiene reglas de juego que pueden gustarnos más o menos, pero esas reglas de juego existen. Si no, no existiría el problema, y si no existiría el problema, por decreto, por ley, podríamos declarar el bienestar y la felicidad de la nación. Muy torpe, muy egoísta, muy inhumanos seríamos quienes hemos tenido responsabilidad de gobierno y quienes las tienen, si con esa suerte de pensamiento mágico se pudiera resolver la cuestión, si solo fuera una cuestión de voluntad política. Hay reglas de juego y hay que cumplirlas, hay que conocerlas, hay que ajustar las decisiones a ciertas reglas de juego, porque no se puede ir siempre por los atajos. Y la necesidad de ordenar la macroeconomía es indispensable en el corto plazo, absolutamente indispensable. Hay que ordenar el frente fiscal, el frente externo, hay que ordenar los precios relativos de la economía, salario, tasa de interés, tarifa, tipo de cambio. Hay que ordenarlo con un criterio que permite y genere las condiciones para iniciar el proceso de crecimiento. El ordenamiento es complejo. El ordenamiento hay veces exige esfuerzos. El ordenamiento hay veces hasta exige medidas políticamente incorrectas, que no son las que generan el aplauso inmediato. Pero no hacerlas arrastra costos que después se pagan en el largo. ¿Qué explica entonces, y vuelvo al principio, que tuviéramos 1 millón de pobres cuando quedó pendiente el inicio de ese modelo nacional y que hoy tengamos 20 millones? ¿Qué explica que en el inicio de la democracia el 16% de la población lo fuera
y hoy estemos arriba del 45%. Implica ese fracaso, no haber hecho ciertas cosas que hay que hacer. Si uno tiene el frente fiscal descalzado, es como cuando en una familia uno por mucho tiempo quiere gastar más de lo que ingresa. En algún momento no se puede. Cuando se organiza el Estado hay una diferencia con la familia. Cuando se administra el Estado hay una diferencia. La familia tiene dos formas de resolver cuando gasta más de lo que ingresa. O vende la joya de la abuela, dicho entre comillas, desahorra o pide prestado. Cuando se terminan los ahorros y cuando te prestan más, se terminó la fiesta. El Estado tiene una salida más, un atajo más, que es la emisión de moneda. Pero también sabemos que cuando se excede, y yo no soy de los que creen que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, pero cuando se excede por encima de la economía demanda, cuando hay más oferta monetaria que la población está dispuesta a tener, tarde o temprano se termina pagando el más injusto, el más injusto de los impuestos, que es el impuesto inflacionario, y es el más injusto porque los que más lo pagan es los que menos tienen, los que no tienen forma de defenderse, los que no pueden acudir a refugios financieros o de cualquier otro tipo que le permiten defenderse de la pérdida del valor de la moneda. Aquellos que menos tienen, que gastan todo lo que tienen en alimento y vestimenta, en las cuestiones más elementales, la inflación no hace más que perjudicarlos día a día, quitarle poder de compra y hacerlos retroceder en sus posibilidades de mejora social. Entonces, la economía hay que equilibrarla. Se puede sostener un tipo de cambio atrasado durante un tiempo, tratando de que sea un ancla antiinflacionaria, pero en algún momento, y lo estamos viendo, cuando las expectativas de devaluación aumentan en la sociedad, tarde o temprano la devaluación se viene y destruye salarios, y se pueden tener precios congelados por un tiempo, porque con eso se morigeran en el corto plazo ciertas consecuencias, pero no se lo pueden mantener eternamente en el tiempo. Entonces, ciertos equilibrios macroeconómicos hay que tener y es la condición necesaria para poder establecer necesidades de crecimiento. Una economía que gasta más de lo que tiene, ya hemos visto. En la Argentina, desde el regreso de la democracia, hubo 32 años, de los 36 hubo 32 años de déficit. ¿A qué nos llevó eso? Al 70% de inflación a la que hacía referencia, o cuando el atajo fue la toma de deuda, a 4 renegociaciones con quita, una en el 84, otra en el 93, una del 2005 al 2010 y la última la de 2020. No existe un país que haya tenido 4 renegociaciones de deuda a lo largo de 30 y pico de años. ¿Y eso en qué implica? Eso implica que las tasas de interés para la Argentina son carísimas, y eso implica que no lo solo son para el Estado, sino que lo son para el sector privado, y eso implica que no hay inversiones, si no hay inversiones no hay creación de empleo genuino, y si no hay creación de empleo genuino no hay ordenador social, no hay mejor ordenador social que el empleo y el empleo genuino. No hay mayor forma de hacer justicia social que es dar trabajo. Bueno, pero para eso es necesaria la inversión, y es necesaria la inversión privada. Y no le quito espacio al rol que tiene el Estado en muchísimas funciones que son indelegables.
pero no hay economía capitalista que funcione sin inversión privada. Y la inversión privada que uno encuentra en los países que crecen a tasas sostenidas, que, insisto, lo hacen también con estabilidad para generar alguna de las dos condiciones necesarias para la mejora social, son inversiones que andan en torno al 25% del Producto Bruto. Y en la Argentina el promedio ha sido 17%. Entonces, casi un aumento del 50% de la inversión privada ha hecho falta para que la creación del empleo genuino llegara. Yo escucho a algunos que con el discurso fácil se vanaglorian de que el 70% del PBI en la Argentina es consumo. Yo quiero más consumo absoluto, pero que el porcentaje del PBI sea el 70%, sea el consumo, habla del fracaso del modelo que exige mucha más inversión y muchas más exportaciones, que además son las que generan los dólares genuinos para que la economía crezca y no tengamos los cuellos de botella del sector externo que hemos tenido por escasez de dólares. Entonces, la economía crece bien cuando crecen todos sus componentes, el consumo, la inversión y las exportaciones. Cuando se inflador en el consumo en el corto plazo con la idea de que trae bienestar inmediato, se está olvidando aquella recomendación de la conciliación y de la necesidad de conciliar el corto y el largo plazo. El largo plazo exige inversión porque es la que corre la frontera de producción, es la que permite la creación de empleo genuino. Y por supuesto que defiendo un alto consumo apoyado en mucho empleo, muy buen salario y buenos ingresos, pero en el marco de una economía en la que también crezcan los otros componentes. Bueno, ya para esto, ya para la estabilización de la economía, para las medidas que hacen falta para estabilizar, las medidas del corto, hace falta un fuerte consenso político. Porque de la misma manera que la que le marca los límites o la que le debe marcar los límites a la política, los bordes, para no caer en exceso, es la ética, es la moral, a la economía la que le tiene que marcar los límites es la política. Entonces hace falta consensos políticos fuertes para encontrar y acordar aquellas medidas necesarias para estabilizar una economía que viene desestabilizada desde décadas. Bueno, para eso trabajamos, por lo menos los que militamos nos hemos convertido en militantes antigrieta, porque si algo inhibe la posibilidad de ir encontrando esos acuerdos, es la grieta política, es que la agenda esté dominada por los extremos y eso quite espacio al diálogo y la moderación. El diálogo y la moderación es la esencia de la política que busca consenso. Y esto es absolutamente necesario. Siempre, y mucho más en los tiempos que vivimos por la profundidad de la crisis. Argentina hace 10 años que está estancada o cayendo. Los 7, 8 primeros años, los 6 primeros años de estancamiento, los últimos 2 del gobierno anterior de caída y naturalmente con el golpe de gracia de la pandemia con una caída profunda que va a superar el 10% del PBI. Esto significa que si las proyecciones que está haciendo el propio gobierno en sus proyecciones presupuestarias al año 2023, estaríamos en el año 2023 un 15% más pobre que en 2011. Una caída del PBI per cápita del 15% respecto a 2011. 3 gobiernos para estar en promedio un 15% más pobre. En promedio, si agregamos que además la distribución de la riqueza ha sido regresiva, hay muchos sectores de la sociedad que están mucho peor. Y eso explica la situación en la que nos encontramos, explica el nivel de pobreza, explica el nivel de indigencia,
el nivel de hasta dónde ha llegado en los jóvenes y en los niños. Por supuesto también el consenso también es necesario ya para el mediano y largo plazo para encontrar cuál es ese patrón de crecimiento que la Argentina necesita. Por supuesto que fue un patrón de crecimiento, a mi criterio, terriblemente injusto, y volver a eso sería reaccionario, retrógrado. Pero el modelo agroexportador fue un patrón de crecimiento. Volver al modelo sustitutivo de importaciones hoy también sería regresar a un pasado que ya no tiene sentido, más justo a mi criterio y más adecuado al momento en que se aplicó, pero tampoco y sería la salida, pero era un patrón de crecimiento para el momento. Hoy no lo tenemos, hay que encontrarlo. También hace falta para eso grandes consensos. Yo estoy convencido que estamos en un momento bisagra en la Argentina. Desde el regreso de la democracia hubieron dos cambios profundos en la organización de la economía, independientemente del juicio que después podamos tener y qué pasó con la continuidad en el tiempo de esos cambios. Uno fue el que trajo la convertibilidad. La crisis 1988 al 91 trajo la convertibilidad, y la convertibilidad fue un cambio profundo en la nueva organización económica. Después vimos las consecuencias. Lo que no podemos negar que fue un cambio profundo, con consecuencias en el tiempo negativas, como observamos por lo menos de mi parte, en principio exitosas, para frenar una hiperinflación, y luego negativas para generar un modelo de crecimiento autónomo y sostenido. Pero fue un cambio profundo. El segundo fue el que se llevó la convertibilidad, el de la crisis de la convertibilidad, que empieza en el 98 y termina en la explosión de la convertibilidad del 2001, y se genera allí una nueva forma de organización económica basada en pilares elementales de las reglas de juego de la economía, superávit gemelos, superávit en el sector público, en el sector externo, con un tipo de cambio competitivo, obviamente ayudado con un contexto internacional favorable, pero los dos tuvieron dos condiciones indiscutibles desde el punto de vista de la política. Los dos tuvieron consenso político, porque después la convertibilidad pudo haber tenido las críticas que tuvo, pero nadie puede discutir que en el momento de su implementación en la propia sociedad tuvo un fuerte consenso. Después no tuvimos la capacidad de empezar a salir cuando había que salir, porque pareciera que los argentinos, hasta que no nos llevamos por delante la pared, hasta que no estamos en la crisis profunda, no podemos anticiparnos y cambiar y tomar las decisiones antes de la crisis. Y el cambio que se generó y las bases de la nueva organización económica después del estallido de la convertibilidad también tuvo un consenso político generado por dos liderazgos en el Congreso de la Nación, que fueron los que le pusieron una red a una crisis que parecía no tener piso. Y se ordenó la economía, y al poco tiempo empezaron a soplar otros vientos, y la economía empezó a crecer y empezó un periodo virtuoso de crecimiento y estabilidad que caracterizó la etapa del 2002, mediados del 2002, hasta el 2007. Esos fueron los dos cambios. De la convertibilidad no tuvimos la capacidad de salir a tiempo, viendo las consecuencias negativas que sobre el sector productivo tenía, y hablo de la convertibilidad y no a la adhesión del modelo de pensamiento vigente en aquel momento marcado por el consenso de Washington. Eso fue otra cosa. Eso fue otra cosa.
y tuvo sus consecuencias negativas. Estoy hablando exclusivamente de lo que significó la convertibilidad. Y el modelo creado, me gusta menos usar el término modelo, la organización económica post-convertibilidad tuvo pilares que se fueron deteriorando en el tiempo. Y a medida que se fueron deteriorando, los superávit fiscales y externos, los superávit gemelos empezaron a hacer déficit, y entonces en vez de hacer lo que había que hacer, se empezó a ir por los atajos. Y por los atajos no se llega a ningún lado. Se puede ganar tiempo, pero con el tiempo que se gana hay que tratar de hacer las cosas que son necesarias hacer para que haya valido la pena ganar tiempo. Si no, solo se postergan las consecuencias. Ahí se ve lo que el profesor Galbraith, lo que en teoría económica se habla de la asimetría política. Hay veces que la economía demanda medidas que son políticamente simétricas y que son políticamente acompañables, políticamente correctas. Eso era propio de cuando en la crisis del 30 que aparece el keynesianismo, muchos defensores del keynesianismo todavía hoy tienen. Yo tengo entre muchas cosas en mi cabeza un pedazo de formación keynesiana, pero claro, con recesión y además en ese momento con caída de precios, con deflación, las medidas que exigía la economía eran políticamente aplaudibles, porque era aumentar el gasto público, bajar los impuestos, alimentar la demanda agregada para que la economía reaccione. Pero cuando apareció la inflación, apareció la asimetría, porque había que hacer lo contrario, y ya no era políticamente correcto hacer lo contrario. Y en alguna medida fue lo que pasó cuando se fueron deteriorando los pilares de la nueva organización económica post-convertibilidad. Había que tomar ciertas medidas que ya no generaban tanto aplauso y se fue por los atajos. Y en este caso se fue por el atajo de la inflación, porque la Argentina no había vuelto a los mercados internacionales, y no se fue por el atajo de la deuda. Por lo menos esto en los años 2011 al 2000, yo diría de antes, 2011, diría ya 2009, 2008, hasta el segundo periodo de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y el gobierno que le sucedió con objetivos distintos, pero también siguió por los atajos y usó el del endeudamiento. No salimos de ese esquema, no cambiamos ese esquema. Esa nueva organización económica se rompió, pero no vino a reemplazarla otra. Y creo que ha llegado el momento definitivamente de que hay que hacer el tercer gran cambio en la organización económica del país para salir de los que estamos. No hay atajo posible. No hay forma de festejar de que este mes la recaudación creció 2 puntos más que la inflación, o que el sector automotriz creció un poquito más comparado con el mismo mes del año anterior. No hay salida dentro del mismo esquema, a mi criterio. Y a mí me parece que en la agenda hay un tema que se ha vuelto central, y que es lo que yo llamo la Argentina del 50%. ¿Cómo resolver el tema fiscal sin resolver el tema previsional? Ahora, ¿cómo resolver el sistema previsional si el 50% de los trabajadores privados están en negro? No tiene salida. Hoy la tasa de aporte es de 2,1 a 1. Ahora es de 1,4 a 1, era de 2,1, era de 2,4 y la lógica era de 3, debería ser de 3 pasamos a 2,4 y ahora es apenas un poquito más de 1 sobre 1. No se sostiene el sistema.
Entonces discutimos las fórmulas de ajuste y decimos esta fórmula es más sustentable que la otra. Las fórmulas pueden agregar o quitar sustentabilidad, pero lo que se ha vuelto insustentable hace mucho tiempo, lo que está quebrado es el sistema previsional. Entonces, bajando el haber jubilatorio, ¿se resuelve? No, hay que meter a más gente dentro del sistema. Hay que encontrar la forma de que ese 50% de informalidad tome cierta formalidad para que en el mediano plazo el sistema vuelva a ser más sostenible en el tiempo. No hay manera de sostener un sistema fiscal medianamente equilibrado con un sistema previsional quebrado que explica buena parte del gasto nacional. Lo mismo sucede con el tema de los impuestos. ¿Se puede seguir subiendo impuestos en la Argentina? Imposible. Hay que bajar la presión tributaria. Las pymes van quedando afuera porque no pueden sostener el nivel de impuestos que tienen que pagar. Ahora, si tenemos déficit fiscal y sabemos que no podemos aumentar la presión tributaria y sabemos que los que están adentro del corralito y pagan un 50%, tienen una presión tributaria del 50%, la única salida es que aumente la cantidad de aportantes. Hay que buscar el esquema para que sean más lo que aporten, pero para que eso sea posible no pueden tener una presión del 50% porque lo estamos mandando afuera. Bueno, el corolario de estas consecuencias trae el otro 50% que es el 50% de pobreza. Hay que romper esa lógica. Yo creo que no hay salida si no se encuentra una estabilización macro, si no se encuentra un patrón de crecimiento que tiene que estar apoyado en más competitividad y más productividad, y creo, humildemente, no es un tema que esté muy metido en la agenda del debate público, ni siquiera del académico, que el tema de la economía informal hoy es una restricción central desde el punto de vista económico para poder lograr esta nueva forma de organización económica que sería la tercera bien disruptiva respecto desde el regreso de la democracia. Todo, absolutamente todo, es posible si hay un acuerdo político central sobre cuáles son las déficits estructurales que la Argentina tiene, porque yo escucho mucho, Bataira del Parche también, el Consejo Económico y Social, soy defensor de eso, quiero eso, pero ese Consejo Económico y Social, donde participen las fuerzas productivas, las fuerzas del empresariado, del trabajo, las organizaciones sociales, tiene que estar constituido sobre la base de un acuerdo previo, que es un acuerdo político sobre cuáles son los déficits estructurales de la Argentina, porque si no, ¿sobre qué acordamos? Sobre cosas aisladas. Acordamos atajos, acuerdo de precio y salario, necesario, pero no resuelve el problema de fondo. Insisto, que es la estabilización primero y el patrón de crecimiento después. Este creo que es el desafío de la Argentina y no está en manos de los economistas, está en manos de la política, está en manos de quienes tenemos la responsabilidad de decir hacia dónde queremos que vaya el país. Los que tenemos la responsabilidad de haber cometido también muchos errores que trajeron el país hasta aquí. Ahora, la esencia de la política es esa, es construir futuro. Cuando la esencia de la política se queda anclada en la discusión del pasado, no cumple para nada con su cometido. Eso será un problema de los historiadores. Y en todo caso, si ha dejado secuelas que debe resolver la justicia, que lo resuelva la justicia. Pero la política tiene que construir futuro, resolver presente y construir futuro. Ese es el desafío que tenemos por delante. Yo no veo que hoy las condiciones estén dadas, pero sí creo, quiero ser un optimista cauto, como se define Obama, creo que si la agenda empieza a ser tomada por los sectores del diálogo y la moderación y empiezan a perder prioridad
con la conducción de la agenda los puntos extremos de la grieta, eso es posible porque la Argentina tiene con qué. Argentina, y no solo tiene con qué porque tenemos recursos naturales, no, tiene con qué por mucho más que eso. Pero hace falta, insisto, ese gran acuerdo que nos permita definir un proyecto nacional. Bueno, muchas gracias. Excelente, Jorge. Muchas gracias, realmente muy claro. Vamos a ir pasando a algunas compañeras y compañeros que me han pedido reflexionar o compartir con vos alguna pregunta. Simplemente destaco la precisión de la exposición, esta noción de la imprescindibilidad de este par de estabilidad y crecimiento, la necesidad de contar en términos históricos con un patrón de crecimiento como los que describiste en la historia argentina, y esto que me parece muy lúcido, Jorge, de identificar que las formas de organización que ha tenido la economía argentina postdemocracia han tenido su consolidación y apogeo y se han derrumbado, la de la convertibilidad, la de la postconvertibilidad, es decir, vos ya planteás que hoy estamos frente a un deterioro inexorable del patrón, mejor dicho, no del patrón, de la forma de organización de la economía que nació después de 2001 y que hay que tomar las decisiones que requieren el consenso político para ir a otra forma organizativa. Mi consulta va por este lado y luego le voy a dar la palabra a Guillermo Britos y luego a Mercedes Morro, que la saludamos de Mar del Plata. Saludamos también a Jorge Ilia y a Emiliano Fernández, Toto Delgado de La Matanza. La pregunta, Jorge, es, la forma organizativa de la convertibilidad surgió del temor, del miedo, de ese miedo a un rebrote hiperinflacionario que se fue consolidando hacia mediados fines de los 90 y terminó en abril del 91 con la convertibilidad. ¿Hubo temor, o en todo caso, temor a más disolución después de la crisis de 2001? ¿Vos creés que vamos a avanzar hacia una nueva forma organizativa por temor al precipicio o en medio del precipicio, o tendremos la capacidad de no llegar otra vez a esa crisis casi terminal para cambiar la forma organizativa? Yo quiero que no suceda. Claramente coincido con vos que los otros dos grandes cambios se hicieron al límite del abismo. Solo una hiperinflación, la segunda hiperinflación en un corto tiempo, indujo algo tan rígido como la convertibilidad. Claro. Fueron necesarias dos hiperinflaciones, claro, con la destrucción que traen para ir a la convertibilidad, y fue necesario que nos estallara la convertibilidad en nuestras propias manos para ir hacia una nueva organización. Yo fui parte de un proyecto político que planteó el fin de la convertibilidad en el 99 y perdimos la elección. Ganaron quienes dijeron que había que continuar con la convertibilidad. Claro. A los 2 años nos estalló en la cara. Era políticamente incorrecto, evidentemente, decir que la convertibilidad se había agotado porque la comodidad del 1 a 1 seguía generando ciertas ficciones que no se podían sostener en el tiempo. No fuimos capaces de anticiparnos y estalló la convertibilidad. Algunos hipócritas irresponsables de querer salvarla a toda costa todavía hoy dicen que la convertibilidad terminó con la devaluación del principio del 2002, la convertibilidad había estallado. Es como que algunos dicen, y no porque yo celebre, que el default fue cuando fue declarado y aplaudido en el Congreso. El default ya estaba. Argentina no estaba en condiciones de pagar. Es más, ya se habían hecho renegociaciones forzosas. ¿Y qué es una renegociación forzosa si no es el reconocimiento de la incapacidad de pago y del default?
había estallado la convertibilidad. Lo único que tuvo que hacer un gobierno que se hizo cargo en el medio de la crisis al inicio, los últimos días de diciembre del 2001, fue correr el velo y mostrar lo que estaba en el escenario. Y en el escenario estaba una convertibilidad absolutamente implotada. Bueno, yo quiero que tengamos y que la política recupere la capacidad de anticiparse y no de mantener una agonía de crisis y de empeoramiento sin abordar en profundidad los problemas estructurales que nos agobian. Dejaría de creer definitivamente en la capacidad de la política si pensara que inexorablemente solo vamos a cambiar después de una nueva crisis. Estamos a tiempo. Espero lo hagamos. Gracias, Jorge. Vamos a pasar a Guillermo Brito, después Mercedes Morro y después Joaquín de la Torre. Y también vamos a saludar y destacar que nos honra con su presencia Juan José El Vasco Amondarain. Bienvenido. Adelante, Guillermo. No sé si... Bueno, no lo tenemos a Guillermo, que me había pedido la palabra. Mercedes Morro. Ahí te estamos reactivando el audio, Mercedes. ¿Ahora se escucha? Perfecto. ¿Cómo estás? Gracias, Mercedes. ¿Cómo estás, querido Topo? Ahí veo caras muy queridas, muy queridas. Sí. Vos Osuna, Pascual Albanese, claro. El Vasco, y por supuesto Jorge, que yo le tengo un sincero afecto y un reconocimiento a su capacidad en economía. Lamentablemente, yo hablo desde mi mundo sindical, y estando en Mar del Plata, que somos la tasa de mayor desempleo en todo el país y con una recesión terrible en lo que es gastronomía y hotelería, estoy realmente muy preocupada por el tema económico. Esto nos persigue mucho en Mar del Plata, en general en todo el país, pero principalmente Mar del Plata está siendo severamente castigada por la falta de empleo y por el golpe tremendo que ha dado esta pandemia al turismo. Yo le preguntaría a Jorge si realmente tenemos un equipo económico, con él por supuesto, que sepa qué hacer en la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo con el tema del trabajo en negro, que acá en Mar del Plata estamos en el 54-55% en trabajo en negro, a pesar de las inspecciones que hacen los sindicatos, que la denuncian al Ministerio de Trabajo, que es realmente el responsable del blanqueo de trabajo. Entonces realmente me siento bastante presionada por todos lados y solamente decirle a Jorge que si realmente tenemos esperanza de encontrar un camino, de que tengan la capacidad, porque yo creo que en este momento necesitamos gente formada. Yo lamento no haberme formado más muchas veces, que lo mío es el ejercicio diario del sindicato, de las peleas ahora como concejal, pero me gustaría mucho haberme podido formar más para ser más útil. A pesar que tengo en el grupo de 3P, en el grupo de Ramón Carrillo, profesionales, que ahí está Damián Arregui acompañándonos ahora en este Zoom, que también da sus aportes importantes para lo que es educación. Y Jorge, querido, te quiero preguntar con toda
sinceridad, si ves un camino, si ves que podamos armar un equipo fuera de la bendita grieta que nos lleva a esto, Yo creo que hay que elegir un tercer lugar, ya que los dos últimos gobiernos y el actual están en un claro camino que no han encontrado un destino, está bien. Reconocemos que el presidente actual ha tenido sobre sus espaldas un gobierno recibido con poca plata y con una pandemia encima que no es fácil salir. No hay que ponerse anteojos de madera, lo digo siempre, más allá de lo que uno políticamente piense. Jorge, por favor, si vos ves que podemos armar un equipo, que podamos hacer una elección digna, y lo ideal sería ganar, por supuesto, pero como en particular la economía en Mar del Plata, vos conocés a Mar del Plata, tenés una amiga de tu infancia aquí en Mar del Plata, que es amiga de los dos. ¿Cómo ves la situación de nuestra ciudad, de la quinta sección electoral de Mar del Plata? Querida Mercedes, primero te saludo. ¿Cómo estás, Jorge? Y después te reconozco un aporte y una formación que tu humildad hace que vos no lo reconozcas. No estarías donde estás si no hubieses hecho lo que has hecho, si eso no fuera así. Me une a vos, además de un afecto, un enorme respeto por tu trabajo. Igualmente, Jorge. Se crece desde el pie, querida, se crece desde el pie. Hay que empezar a construir. Ha habido intentos, han fracasado electoralmente. Podemos hacer las lecturas y los diagnósticos de las razones para aprender, no para quedarnos anclados en esas discusiones, pero sí, yo creo que desde la política, desde la voluntad política, desde la acción política, desde la militancia política y desde la convicción, se puede empezar a construir algo que todavía no se ha logrado. Todavía han ganado los polos, todavía han ganado las posiciones y tiene explicación. Pero bueno, seguramente, y de esto yo estoy convencido, que quienes hemos tratado desde lo político de construir una alternativa a esos polos, no hemos estado a la altura de la demanda de la sociedad respecto de la necesidad de esa construcción. Yo creo que en la sociedad hay una demanda mayor a la que ha sido nuestra capacidad de construir una oferta electoral que la satisfaga, una construcción electoral que la satisfaga. Yo creo que esa demanda está, la mayoría de nuestra gente, de nuestro pueblo, no está en la pelea, está en la pelea de la supervivencia, del crecimiento, del empleo, del trabajo,